La pantalla del teléfono iluminaba la oscuridad del cuarto de Valentín con esa luz azul particular que tienen los teléfonos de noche, fría, precisa, que hace que las caras parezcan más serias de lo que son, aunque en este caso la cara de Valentín ya era bastante seria sin ayuda de la luz. Eran las 2:15 de la mañana. Valentín no había intentado dormir. Después de que Diana dijera el nombre, Marcos Villanueva Ríos, 3 palabras que habían salido de su boca con esa calidad particular de las cosas que han estado guardadas mucho tiempo y que cuando salen suenan diferentes de como uno las imaginaba, Valentín había dicho buenas noches y se había ido a su cuarto. No porque tuviera sueño, sino porque necesitaba estar solo con lo que tenía. Había esperado hasta escuchar que la casa estaba en silencio, el cuarto de huéspedes con Diana, el cuarto de Consuelo, los sonidos que conocía de memoria porque llevaba 17 años escuchándolos. Luego había encendido el teléfono. Había buscado el nombre, Marcos Villanueva Ríos, Guadalajara, Jalisco. Los resultados habían llegado despacio al principio. No era un nombre muy común, pero tampoco era tan específico como para que apareciera de inmediato. Y luego, cuando los resultados empezaron a llegar, Valentín entendió por qué Diana había tardado en decírselo. Había artículos de periódico, pocos, 4, 5, pero suficientes. El más reciente era de hace 2 meses, una nota breve en la sección de ciudad de un periódico local anunciando el fallecimiento de Marcos Villanueva Ríos, empresario, a los 52 años, muerte por causas naturales, sin detalles adicionales. Pero los artículos más antiguos eran diferentes. 2009, 2011, 2014. El nombre aparecía en contextos que Valentín leyó con esa atención particular de alguien que lee algo que cambia la manera en que entiende su propia historia. No en primera plana, en los márgenes, mencionado como asociado de personas que sí aparecían en primera plana, investigado, pero nunca acusado formalmente, el tipo de presencia en los periódicos que dice más por lo que no dice explícitamente que por lo que dice. Valentín leyó todo, 2 veces, luego apagó el teléfono. Se quedó en la oscuridad con la pantalla negra y el techo que no veía y el sonido de la casa durmiendo a su alrededor. Pensó en Diana en el cuarto de huéspedes. Pensó en Consuelo, que había sabido todo esto y que lo había guardado. Pensó en lo que significaba que hubiera vivido 17 años siendo el hijo de alguien cuyo nombre aparecía en artículos de periódico de esa manera, sin saberlo, sin que nadie se lo dijera, como si no saberlo lo protegiera de algo que ya existía de todas formas. A las 3:15, Valentín cerró los ojos, no para dormir, para pensar en silencio, que a veces requiere los ojos cerrados, aunque uno no esté durmiendo. Acto 1. La mañana llegó con el olor al café. Consuelo era la primera. Eso no había cambiado, no iba a cambiar, era parte de la arquitectura del mundo como Valentín lo conocía. El café a las 6, el patio a las 6:15, el primer sorbo a las 6:30. La estructura que sostenía todo lo demás. Esta mañana había algo adicional. El sonido de otra persona en la casa, pasos en el cuarto de huéspedes, el agua del baño, una presencia que el edificio registraba de maneras que Valentín notó sin nombrar. 17 años de saber exactamente qué sonidos hacía esta casa y cuándo, y ahora había uno nuevo. Bajó a las 8:30. Diana ya estaba en la cocina, sentada en la silla de Eduardo de nuevo, con una taza de café entre las manos, mirando por la ventana al limonero con la expresión de alguien que no ha dormido mucho y que está en ese estado particular de la vigilia larga en que todo parece más nítido y más lejano al mismo tiempo. Consuelo estaba en el fogón. Valentín entró, se sentó en su silla. Los 3 en la mesa de la cocina, como el día anterior, como si hubieran hecho esto muchas veces, aunque no fuera verdad. Valentín miró a Diana. «Busqué el nombre», dijo. Diana no se movió, no desvió la mirada. «Lo supe que lo harías. Desde que te lo dije anoche, supe que lo ibas a buscar». «¿Y no lo impediste?»
No tenía sentido impedirlo. Una pausa. Lo que encontraste no te estaba mintiendo en eso. Marcos estaba en esos mundos. En esos mundos. Valentín repitió la frase con la misma neutralidad con que ella la había usado. ¿Cómo describes tú esos mundos? Diana lo miró. Peligrosos. ¿Para quién? ¿Para cualquiera que se acercara demasiado a él? Una pausa. Para mí. Para ti, si hubiera sabido que existías. Consuelo dejó un plato de huevos en el centro de la mesa, luego otro con tortillas. Luego se sentó. «Coman», dijo. Valentín y Diana la miraron. Consuelo los miró de vuelta con la misma expresión que había puesto durante 31 años cuando un alumno intentaba ignorar su instrucción. «Coman», repitió. «Lo que tengan que hablar se habla mejor con el estómago lleno». Comieron. No en silencio. Consuelo hizo lo que hacía cuando el silencio en la mesa era demasiado denso para dejarlo estar, que era hablar de cosas pequeñas con la naturalidad de alguien que sabe que las cosas pequeñas tienen su función. Preguntó a Diana si había dormido. Diana dijo que algo. Preguntó a Valentín cómo había ido el examen de química el día anterior, que con todo lo que había pasado nadie había vuelto a mencionar. Valentín dijo que bien. Las tortillas desaparecieron. El café se refrescó. El limonero en el patio siguió siendo el limonero. Cuando los platos estuvieron vacíos, Valentín miró a Diana. «¿Por qué no me dijiste que era de esa clase de hombre?», dijo. «Ayer dijiste que era peligroso, que no podía saber que existías, pero no dijiste el resto». «El resto es complicado de explicar. Inténtalo». Diana miró la taza, la giró entre las manos, ese gesto de alguien buscando cómo empezar algo que no tiene un principio limpio. Cuando uno está dentro de algo, dijo al fin, no siempre ve exactamente qué tan dentro está. Uno se dice que está en el borde, que puede salir cuando quiera, que controla más de lo que controla. Una pausa. Yo me dije esas cosas durante 2 años. ¿2 años estuviste con él? 2 años. Diana asintió. Y durante esos 2 años vi cosas que no debería haber visto. Estuve en lugares donde no debería haber estado. No porque yo eligiera estar en esos lugares, sino porque estar con Marcos significaba estar en esos lugares. Y yo no entendí eso completamente hasta que ya estaba adentro. Valentín la escuchó sin interrumpir. Consuelo también. Cuando supe que estaba embarazada, dijo, fue el momento en que entendí completamente dónde estaba, lo que significaba, lo que podía significar para un niño. No podía tenerlo ahí, no podía tenerlo cerca de eso, y no podía quitarle a Marcos algo que él consideraría suyo, porque eso habría sido peor. Así que te fuiste. Así que me fui. Sin decírselo a nadie que pudiera decírselo a él. Valentín procesó esto. ¿Y nadie sabía dónde estabas? Consuelo, dijo Diana. ¿Mi mamá? Dijo Consuelo. Solo Consuelo. Valentín miró a su abuela. Consuelo mantuvo su mirada, la misma mirada de siempre, directa, sin apartar los ojos de las cosas difíciles. ¿Cuánto sabías tú exactamente?, dijo Valentín. Lo suficiente para entender que la situación era seria, dijo Consuelo. No todos los detalles. Diana me contó lo esencial, que había un hombre que no podía saber dónde estabas, que era importante que no lo supiera. Una pausa. No me explicó todo lo demás hasta años después. ¿Cuántos años después? Cuando tenía 5. Consuelo lo dijo sin rodeos. Me llamó en tu cumpleaños y me contó más. No todo, todavía no todo, pero más. Valentina sintió, ese asentimiento suyo de procesar. ¿Y nunca consideraste que yo tenía derecho a saber?, dijo. Consideré muchas cosas, y tomé las decisiones que tomé. Algunas fueron correctas, otras no estoy segura. Una pausa. Eso lo seguiremos hablando. Acto 2. Después del desayuno, Consuelo recogió los platos. Diana y Valentín se quedaron en la mesa, esa permanencia natural de 2 personas que tienen más cosas que decirse y que saben que levantarse interrumpiría algo que no está terminado. «¿Qué más hay?», dijo Valentín, «que no me hayas dicho todavía». Diana lo miró. «¿Por qué crees que hay más?». «Porque viniste».
Valentín lo dijo con la lógica tranquila de alguien que ha estado pensando en esto desde las 2 de la mañana. Marcos murió hace 2 meses. Esperaste 2 meses antes de venir. Si el único motivo para volver era que él había muerto, habrías venido antes o habrías llamado. No habrías esperado 2 meses y luego aparecido en la puerta sin avisar. Una pausa. ¿Hay algo más que esperabas resolver antes de venir? Diana lo miró durante un momento. Eres muy observador, dijo. Soy hijo de Consuelo Vargas. Observar es hereditario. Desde el fregadero, Consuelo dejó escapar algo que podría haber sido una pequeña carcajada. Diana miró la mesa. Marcos tenía personas a su alrededor, gente que trabajaba con él, que dependía de su mundo, que conocía su mundo. Algunos de esos sabían de mí, no de ti, de mí. Sabían que yo existía y que me había ido. Otra pausa. Cuando Marcos murió, yo necesitaba saber qué iba a pasar con esas personas, si alguna de ellas iba a buscarme, si mi nombre iba a aparecer en algún lugar que no debía. ¿Y qué pasó? Una persona me contactó, alguien que conocía desde hace años, alguien que estaba en ese mundo pero que nunca fue como Marcos, que estuvo ahí por sus propias razones y que lleva tiempo intentando salir. Diana miró sus manos. Me dijo que nadie me buscaba, que con la muerte de Marcos el grupo se había dispersado, que yo no estaba en ninguna lista de nadie. ¿Le crees? Sí. Una pausa. Lo conozco desde hace 12 años. Si hubiera razón para desconfiar, la reconocería. Valentín asintió. ¿Y ese alguien es hombre o mujer? Diana lo miró. Hombre. ¿Por qué? Porque me parece importante saber de quién dependió tu decisión de volver. Diana lo miró durante un momento. Se llama Rodrigo, trabajó con Marcos durante años, ahora está tratando de reconstruir su vida. Una pausa. No es peligroso, no para nosotros. ¿Cómo puedes estar segura? No puedo estar 100% segura. Diana lo dijo con honestidad, sin el rodeo de las certezas que no existen. Pero puedo estar razonablemente segura, y en algún punto uno tiene que tomar decisiones con información incompleta, porque la información completa nunca llega. Valentín procesó esto, lo procesó durante un momento suficientemente largo para que el reloj de la cocina hiciera 3 tics audibles. ¿Cuándo te contactó Rodrigo?, dijo. Hace 3 semanas. ¿Y tardaste 3 semanas en venir desde que él te contactó? 2 semanas en verificar lo que me dijo y 1 semana en prepararme para esto. ¿Para mí? Para ti, y para tu abuela, y para todo lo que sabía que vendría cuando llegara. Diana lo miró. No subestimes lo difícil que es volver a un lugar del que te fuiste. Valentín la miró. No subestimes lo difícil que es haber esperado a alguien que no vuelve. El cuarto estaba en silencio. Consuelo, que había terminado de fregar y que se había quedado de pie junto al fregadero sin moverse para no interrumpir, exhaló levemente. Diana asintió. Una vez, despacio. El asentimiento de alguien recibiendo algo que duele, pero que es justo. Tienes razón, dijo, y no tengo respuesta para eso que sea suficiente. Solo puedo decirte que estoy aquí. ¿Por ahora? Por ahora y por más tiempo que eso. Diana lo miró directamente. No vine a estar un fin de semana y volver a Juárez. Vine a quedarme, si ustedes me dejan. El aire en la cocina cambió ligeramente, de la manera en que cambia cuando algo que estaba en el futuro hipotético de repente aterriza en el presente. Consuelo se volvió desde el fregadero. Valentín miró a su abuela. Consuelo miró a los dos. Eso lo decidimos juntos, dijo Consuelo. Los 3, con tiempo, sin prisa. Diana asintió. Valentín asintió. Y en ese asentimiento compartido estaba el principio de algo que ninguno de los 3 sabía todavía exactamente qué forma iba a tomar. Acto 3. La tarde llegó despacio. Diana se ofreció a ayudar a Consuelo con las cosas de la casa. No como gesto, sino con la disposición práctica de alguien que necesita hacer algo con las manos cuando tiene demasiado en la cabeza. Consuelo la puso a doblar ropa, que era una tarea que se hace sola, pero que admite compañía. Valentín salió un rato. Dijo que iba a dar una vuelta, que volvía para cenar. Consuelo lo dejó ir sin preguntar a dónde, porque Valentín desde los 15 años
tenía el derecho de dar vueltas sin explicar el destino, y porque en este momento específico, una vuelta sola era exactamente lo que necesitaba. Cuando volvió, eran las 6:30. La cena estaba casi lista. Diana ponía los platos. Consuelo revolvía algo en el fogón. El limonero en el patio estaba oscuro. La noche había llegado mientras Valentín caminaba por el barrio pensando en artículos de periódico y en nombres y en la manera en que la historia de uno puede existir sin que uno la conozca. Se sentó a la mesa. Miró a Diana poner el tercer plato, el suyo, en el lugar de Eduardo, que a estas alturas ya era un poco menos el lugar de Eduardo y un poco más su lugar, aunque nadie lo hubiera dicho en voz alta. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Valentín. Sí, dijo Diana sin dejar de poner los platos. ¿Marcos tenía familia, aparte de mí? Diana se detuvo. Puso el último plato sobre la mesa con el cuidado de alguien que está ganando tiempo. Luego se sentó. Miró a Valentín. ¿Por qué preguntas? Porque si tenía familia, dijo Valentín con esa lógica tranquila suya, que era también la lógica de Consuelo aplicada a otro contexto, esa familia existe, y yo soy parte de esa familia, aunque ellos no lo sepan. Y me parece que eso es información relevante. Diana y Consuelo se miraron. Era el segundo intercambio de miradas que Valentín veía entre ellas desde que Diana había llegado. Esa comunicación rápida que tienen las personas que se conocen bien y que en este caso es la comunicación de dos mujeres que han guardado juntas un secreto durante mucho tiempo y que están evaluando simultáneamente cuánto más de ese secreto puede sostenerse. ¿Qué están mirando?, dijo Valentín. Nada, dijo Consuelo. No es nada. Valentín las miró a las dos. Llevan 2 días mirándose así cuando yo pregunto algo, y cada vez que se miran así, hay algo que no me están diciendo. Una pausa. Soy 17 años, no 7. Silencio en la cocina. El fogón ya estaba apagado. La cena esperaba en el centro de la mesa. El reloj marcaba las 6:43. Diana fue la que habló. Sí, Marcos tenía familia. Una pausa. Tenía una esposa y 2 hijos. Valentín procesó esto. ¿Cuántos años tienen los hijos? El mayor, 22. La menor, 19. Valentín hizo la cuenta sin decirla en voz alta. O sea que cuando yo nací, sí, Marcos ya tenía familia, ya tenía 2 hijos. El cuarto estaba en silencio, excepto por el sonido de la calle afuera. Un coche pasando, una voz lejana, los sonidos ordinarios del barrio que continuaban completamente ajenos a lo que ocurría en la cocina de Consuelo Vargas. ¿Y soy aquellos hijos?, dijo Valentín. No. Diana lo dijo con certeza. Marcos nunca lo habría dicho. Era parte de lo que hacía que la situación fuera lo que era. Él mantenía los mundos separados. Mundos en plural. Sí. Valentín miró la mesa, el plato puesto frente a él, la cena que estaba esperando ser comida y que nadie había empezado todavía. ¿Y ahora que murió?, dijo Valentín. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, esa familia sabe que existe alguien que podría ser parte de ella. Valentín levantó los ojos. O yo sigo siendo el secreto, aunque Marcos ya no esté para guardarlo. Diana lo miró. En su cara había muchas cosas a la vez. La complejidad de alguien que ha pensado en esta pregunta también, que no tiene una respuesta simple, que está evaluando lo que tiene disponible. No lo sé, dijo, con honestidad. Es una pregunta que yo también me he hecho. ¿Y qué piensas cuando te la haces? Diana lo miró por un momento. Pienso que hay un orden en que tienen que ocurrir las cosas, y que antes de pensar en esa familia, tenemos que pensar en esta. Señaló la mesa, los 3 platos, las 3 sillas, el limonero oscuro afuera. En lo nuestro,
en si podemos construir algo aquí primero. Valentín la miró. ¿Y si yo quiero saber si tengo medio hermanos? Diana no respondió de inmediato. Valentín esperó. ¿Marcos tenía otros hijos? La pregunta era más directa que la anterior, más específica, como si hubiera estado acumulando valor para hacerla durante toda la conversación. Diana Soto miró a su hijo. 17 años. La mitad de él era ella, el cabello, la directez, la manera de hacer preguntas que no se detienen hasta llegar a donde quieren llegar. La otra mitad era de alguien que ella había intentado durante 10 años mantener alejado de esta cocina, de esta casa, de este niño. Y ahora ese niño preguntaba por esa otra mitad, con todo el derecho del mundo. Consuelo a su lado guardaba silencio, ese silencio particular de alguien que sabe que esta respuesta no le corresponde a ella, que hay cosas que solo puede decir la persona que las vivió. Diana respiró. Sí, dijo. Valentín esperó el resto. Marcos tenía un hijo mayor, dijo Diana, de un primer matrimonio que terminó antes de que lo conociera. Ese hijo tiene 28 años. Se llama Andrés. Valentín repitió el nombre en silencio. Andrés. Un medio hermano de 28 años que no sabía que él existía. Que quizá nunca lo sabría. O quizá sí. Dependía de decisiones que todavía no se habían tomado, de conversaciones que todavía no se habían tenido, de la manera en que las 3 personas sentadas en esa cocina decidieran manejar todo lo que Marcos Villanueva Ríos había dejado sin resolver cuando murió. En el patio, el limonero movía las hojas con el viento de la noche. Afuera, Guadalajara seguía siendo Guadalajara.